materia, digamos, de un largo recorrido, prácticamente por los capítulos más importantes, y hemos elegido para cerrar esta materia abordar un área que hasta la corte anterior y hasta que la doctora Estela Sensi comenzó a impulsar su desarrollo en la Argentina, prácticamente no existía, que es el área o del conocimiento de la odontoposturología laboral, un capítulo sumamente importante y que está en vías de desarrollo y construcción como no diría una subespecialidad, sino como un capítulo importante y como plantea siempre Estela, que debe ser abordado de manera interdisciplinaria y por un equipo inter y multidisciplinario de profesionales y con la participación de los trabajadores. Como ustedes saben, Estela Sensi es odontóloga, es epidemióloga, tiene una diplomatura en salud colectiva y epidemiología social, forma parte del cuerpo de nuestra carrera y del comité académico, es miembro de ALAMES y de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y está en la red también latinoamericana de odontología crítica y ha sido una de las personas destacadas en la Argentina que ha impulsado esta visión social y de epidemiología crítica de la odontología. Hemos elegido cerrar con 4 clases y con un seminario que va a estar a cargo, coordinado y dictado en buena parte por la doctora Estela Sensi, pero va a tener carácter internacional, como ella misma va a explicar. Yo con esto Ahora le, les, le ahora les cuento agradezco, un poquito. le agradezco a Estela y me transformo en un alumno más de esta clase. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Em, eh, ¿Me escuchan bien? ¿Está todo ok? Yo no Todo los bien, todo voy bien. a ver. Sí, Y sí. bueno, como decía el Sí. doctor Cohen, mi nombre es Estela Sensi, yo soy odontóloga, soy mendocina, trabajo para el Ministerio de Salud, Desarrollo y Deporte de la provincia de Mendoza, en un centro de salud eh, muy próximo a las bodegas boutique que ustedes habrán escuchado de Mendoza, Mendoza por los caminos del vino. Bueno, a ese obrero rural que tiene, que cuida la uva, que cuida la vid durante todo un año, es el obrero rural que yo recibo en los centros de salud, en un estado deplorable realmente de la boca. eh, y les cuento un poquito cómo nace esto de la odontología dentro de los espacios de trabajo, porque fue ahí donde mi inquietud cuando les hacía la ficha, la historia clínica, me encontraba con que era gente que estaba en planta permanente, que tenía su obra social, pero que había una gran dificultad para el acceso, que tenían que a veces irse hasta 30 kilómetros de su espacio de su hogar para tener una orden de consulta, que los odontólogos no iban todos los días dentro de su obra social, por lo tanto acudían al Estado, que les quedaba muy próximo y con un amplio margen de horario. Entonces empiezo así a ver esta problemática, a ver la cantidad de mujeres también que asistían
y de hombres, y me fui a hablar con cada uno de los médicos laborales de esas hermosas bodegas. Y ahí fue que me encuentro con la gran sorpresa que ninguno de los médicos laborales tenía ninguna historia clínica ni ningún dato de los pacientes, de los pacientes que yo llevaba como realmente riesgosos y de ninguno de ellos. Entonces, en los legajos. Entonces ahí empiezo a investigar y me encuentro con este gran tema que me introduce en la odontología, en el ámbito del trabajo, en la medicina del trabajo, un ambiente totalmente nuevo, desconocido para la odontología, y que agradezco profundamente a el posgrado de la Universidad de la Facultad de Medicina de Rosario, porque fue la que me permitió empezar a investigar, empezar a incorporar estos conocimientos, así que, bueno, más que agradecida. Yo, esta lámina primera que ustedes están viendo, quiero que hoy, como primera tarea de la casa, cada uno en sus casas deben tener niños, porque los he visto que algunos son muy jóvenes, y que empiecen a revisarse, que el espejo para los chicos tienen que tener un espejo para mirarse la dentadura, mirarse que se cepillan, mirarse dónde se cepillan, porque es muy incómodo o muy poco formador el estar cepillándose no sabiendo qué, porque el papá o la mamá se está peinando arriba y el espejo está muy alto. Entonces, la única forma que un niño tiene eh, capacidad para empezar a involucrarse con la boca es mirándosela. Entonces, esto es un paso importante que quiero como algo rápido antes de empezar con el cursado del PowerPoint. Quiero comentarles también que hay una dentición de leche. Ustedes saben que los dientes de leche empiezan a erupcionar a partir de los 4 meses hasta el año, y que se completa la dentición a los 2 años, 2 años y medio. Desde ese tiempo hasta los 6 años, lo único que va a pasar en la cabeza es que va a crecer. Al crecer la cabeza hacia adelante, hacia arriba, a los costados, en forma tridimensional y armónica, esos dientes se van a separar. Esos dientes entonces van a quedar, van a permitir espacios donde va a quedar la comida instalada en cada uno de los espacios interdentales. Por eso es tan importante el hábito antes de los 5 años o 6 años, porque después y detrás de toda esta dentición, a los 6 años aparece el primer molar permanente, a los 6 años. El niño todavía tiene los dientes de leche, a veces no ha recambiado ningún diente, pero él ya tiene detrás el primer molar permanente. Ese primer molar permanente que sale a los 6 años es el que va a estructurar la boca del adulto. Y es elemental esa pieza. Muchas de ellas son las que se pierden, y entonces van a ver un molar a la izquierda, un molar a la derecha, superior e inferior. Después la dentición va a ir haciendo el recambio hasta los 12 años, que va a aparecer el segundo molar, y a los 18 hasta infinito el tercer molar permanente. El diente está constituido en un alvéolo dentario
y la articulación de esa estructura dura, que es la estructura del diente, está dentro de esta estructura ósea y lo hace a través de una articulación que se llama gonfosis. Gonfosis significa en latín clavo, que es como se interpretó que el diente estaba como clavado adentro del hueso. Eso no es así. El diente tiene una estructura superficial que es el esmalte del diente, después un colchoncito que se llama dentina y una pulpa dental. La parte de la raíz que está metida dentro de ese alvéolo del hueso está unida al hueso a través de ligamentos que se llaman ligamento periodontal. Y es toda esta estructura que circunda toda la raíz y todo eso está recubierto por encía. Entonces, es por eso, esto conforma un odontón. Por eso nosotros nos llamamos odontólogos. Entonces ya no somos dentistas, no es solamente el diente, sino que un poquito más somos. El diente y un poquito de hueso y un poquito de encía, pero bueno, la idea es que realmente seamos estomatólogos para que incorporemos toda la estructura o todos los sistemas que ustedes han estado viendo con el sistema estomatognático. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la clase. Muchísimas gracias, pero yo quiero que ustedes tengan más o menos una idea de cómo desde muy chico a veces perdemos los dientes sin necesidad y que sean realmente promotores de salud en la familia. Ustedes saben que desde la época fordista hasta la fecha se han provocado grandes transformaciones para mejorar los espacios laborales, para mejorar la productividad del trabajador en las empresas, pero el mundo ha ido tremendamente cambiando y el trabajador también ha ido transformándose, o sea que hay agentes físicos, químicos, biológicos, que por el tipo de trabajo van a incidir en toda su estructura, pero también van a incidir en la boca. Vamos a empezar con este concepto de salud que ya Florial Ferrara hablaba en 1975 como ese estado de optimismo, vitalidad que surge de la actuación del hombre frente a los conflictos y a la solución de los mismos. Uno cuando empieza o cuando puede solucionar una problemática, realmente se encuentra con una integralidad que no la tiene cuando tiene complejos o problemas. Y en el 2011, ahora la Organización Mundial de la Salud ya habla de la capacidad de adaptarse, manejar los desafíos físicos, emocionales y sociales que se presentan durante la vida. ¿Y por qué en este posgrado de Medicina del Trabajo la salud bucal? Porque pretendemos que deconstruyamos juntos esa frase tan naturalizada de la historia natural de la enfermedad por una historia social de la enfermedad. Porque la enfermedad ustedes saben que puede tener historia, pero de natural no tiene nada. Porque vamos a hablar de salud bucal en los espacios de trabajo y por eso vamos a hablar de política y vamos a hablar de los sistemas de salud y vamos a hablar de las leyes que condicionan. Porque sostenemos que las enfermedades de la cavidad bucal son de producción social y en el espacio laboral han estado muy naturalizadas y también están ocultas. Porque pretendemos evitar la neutralidad de cada una de las disciplinas que intervienen en el mundo del trabajo y porque las incumbencias profesionales están determinadas legalmente. Ustedes saben que el ser humano se desarrolla en múltiples espacios sociales, está altamente condicionado por las determinaciones sociales, por los procesos sociales que lo condicionan,
como los intereses económicos, los sistemas productivos, las políticas públicas, la geopolítica, las relaciones internacionales, las culturas, los valores que a su vez van a condicionar su espacio de trabajo, van a condicionar su vida extralaboral, su ambiente, la condición de salud, y van a definir cómo esa persona se enferma y la condición bucal que tiene. Que el trabajo y la relación salud y trabajo están íntimamente relacionadas. El acto de ir a trabajar tiene mucho impacto en nuestra salud y las condiciones y medio ambientes pueden ser o estresores o desencadenar enfermedades o accidentes de trabajo, o puede ser un espacio protector, un espacio contenedor, un espacio saludable. Esta dicotomía que históricamente ha existido entre la medicina y odontología, originada por diferentes concepciones según la época, desembocó en la enseñanza de una medicina con una persona sin boca y en una odontología para una boca sin persona. Y esto no es una consideración exagerada, sino que expresa la realidad que nosotros vivimos realmente, o que yo por lo menos vivo a diario en los centros de salud, en donde el médico utiliza la boca para llegar a su primer órgano de revisión, que es la faringe, y que muy pocas veces los odontólogos tenemos en cuenta cuando medicamos, cuando hacemos algún trabajo en la boca, cómo va a impactar a nivel sistémico. Y entonces tenemos esto, un odontólogo, un médico que mira pero no ve, un odontólogo que no encuentra, y lo que queremos hacer visible acá es la falta de registro del examen bucal de los trabajadores, en los exámenes médicos de ingreso, en los periódicos, en los de reubicación, la gran dificultad de acceso que tienen a la atención los trabajadores para la resolución de sus problemas, y la gran complejidad que provoca en una empresa cuando un trabajador se ausenta por estas causas. Y esto es el sistema estomatognático, que no estamos hablando solamente de la boca y los dientes. Vamos a hablar de un sistema con un conjunto de estructuras que tiene múltiples funciones. Miren, encontré todas estas. Si alguno tiene otra más, me dice, pero yo realmente que digo, no es solamente comer y hablar. Respira, deglute, fona, bebe, gesticula, sujeta. Bueno, hace el ruido ese nuevo que hacen los chicos con la boca, que es maravilloso. Y para todo eso tenemos que tener la dentadura, la mucosa, los músculos, todos en condiciones. Conforma parte del aparato digestivo. Recordemos que la digestión empieza con la tialina, desdoblando el almidón con la saliva. Es el piso del aparato respiratorio, es la pared anterior del aparato auditivo, interviene conjuntamente con otros, con otras partes del cuerpo, que ya lo vamos a ver cuando el doctor Gonde de postura, el octágono de prioridad funcional, porque interviene en el equilibrio. Y bueno, y entonces, ¿cuál es el campo de acción? ¿Cuál es la incumbencia de una profesión? ¿O el marco jurídico legal donde se desenvuelve una profesión? Esto tiene que ver con nuestra formación, con lo adquirido durante el tiempo de formación de la universidad. Que si hablamos del sistema estomatognático, el único profesional que tiene conocimiento acabado desde lo anatómico, lo fisiológico, lo estructural, es el odontólogo. Y los odontólogos nos podemos dividir en diferentes campos. Un odontólogo que trabaja en su consultorio, que ahora hay una gran diversidad de especializaciones, ya somos endodoncistas, periodoncistas, ortodoncistas, protecistas, cirujanos,
Y si no, la odontología laboral, la odontología legal, que sirve para la identificación de personas, que eso lo vamos a ver cuando demos la clase de odontología legal y forense. ¿Y cuál es la función de un odontólogo laboral? Es trabajar en el equipo junto a ustedes adentro del espacio de trabajo, porque es el profesional que va a tener la mirada crítica a diversas problemáticas que pueden expresarse en la boca, que comprometen la salud del trabajador, y lo que deseamos realmente es persuadirlos a formar un capital humano más crítico, que no termine sirviendo al juego de la hegemonía, es decir, afectando o enfocado en factores aislados de la problemática. Tenemos que realmente mostrar la relación de todos los procesos estructurales por las cuales un individuo se enferma. Y que el trabajo puede dañar la salud viene de tiempos inmemoriales. Ya el arte de sobrevivir en las minas, nuestro Bernardino Ramazzini, que fue un precursor de cómo empezó a diagramar todo lo que era la incidencia del trabajo en con los diferentes agentes. Pero ¿cuál fue en realidad la primera obligación sobre el control odontológico? Y esto aparece en las empresas, en Inglaterra, en las empresas fosforeras, las que se encargaban de hacer los cerillos. En el siglo XIX, miles de mujeres que formaban la fuerza laboral de la industria del fósforo, a partir de las pésimas condiciones en las que trabajaban, largas horas, poca ventilación, desatan una huelga, se las llama la huelga de las fosforeras, que le da sentó las bases del movimiento sindical, y estas mujeres desenvolvían su pedazo de pan en su lugar de trabajo, y esto se contaminaba con el fósforo blanco que en ese momento ellas manipulaban. Esto era tremendamente tóxico, y que al ingresar al organismo, más las malas condiciones en que tenían la boca, provocaban el mal químico o la necrosis mandibular. Entonces fue el primer espacio donde se empieza a hacer la odontología, el control odontológico laboral. Y como ven en esta bibliografía, es toda brasilera, porque es donde encontramos y donde encontré material para empezar a comprender esto de la odontología laboral y empezar a interrelacionar el mundo del trabajo. Fueron los brasileros los que primero empezaron a percatarse de la baja de la productividad por causas dentales, y son los primeros que empiezan a hacer los exámenes y los primeros datos epidemiológicos. Ellos veían que en la construcción de líneas ferroviarias, en los espacios de producción industrial, en la industria de extracción del petróleo, se encontraron con grandes problemas dentales que llevaban mucho tiempo después de recuperación del trabajador, y ya Nogueira en 1972 habla de la alta vulnerabilidad de la cavidad bucal, debido a su comunicación en forma muy directa con el medio externo, afectada por diferentes agentes. Otra bibliografía de origen brasilero, porque también aparece, y fue en Brasil en los años 80, en esa ola reformista en el sector salud, que coincidió también con una coyuntura política de organización y de lucha, en las que varios actores confluyeron para la decisión y la organización y la legislación de esto. Entonces, la importancia de comenzar a visibilizar esta problemática y de la decisión política que se tomó. Acá hay una asociación brasilera de la odontología del trabajo que
habla de la necesidad que tiene como objetivo prevenir, diagnosticar enfermedades del complejo maxilofacial y aplica a los aspectos de promoción, prevención, restauración y rehabilitación sobre los trabajadores. ¿Y por qué la odontología laboral en la Argentina? Bueno, porque no se incorporan el odontograma a los exámenes periódicos, porque no se analizan los procesos peligrosos que relacionan al sistema estomatognático, porque el ausentismo laboral por causas bucales muchísimas veces queda encubierto por otras afecciones, y porque no se evalúa, no se clasifican las afecciones bucales dentro del sistema, y porque no existen en el listado de enfermedades profesionales. Y acá empezamos con la encuesta que les hicimos a ustedes y que muchos contestaron y que les agradezco realmente, porque esto es anónimo, esto lo hemos hecho todos, varios años que vengo recolectando datos de esto, pero bueno, este año recibí las respuestas, así que quiero que nos miremos cada uno. La historia y clínica que usted completa para la empresa, ¿se encuentra el componente bucal del trabajador? Miren, un 65% casi contestó que no. Y el 36% que contestó que sí, ¿la completa usted? Casi más de la mitad contestó que no. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud en esta conformación del ideario del por qué nosotros los odontólogos nos hemos separado tanto de la formación y del mundo del trabajo? Porque, bueno, la salud bucodental para la Organización Mundial de la Salud pasa a ser un dato más en estos 100 indicadores básicos donde mide salud, pero terminan midiendo realmente enfermedad. No se centran en la salud. Si vemos acá, hay un 50%, dice que un 50% o más de la población ya tiene caries dental en un diente permanente, que las enfermedades de las encías más graves son la 11ª enfermedad más prevalente en el mundo y es causal de pérdida dentaria, que el desdentamiento total habla de la discapacidad ya de causas de discapacidad por dientes perdidos y del cáncer bucal. Además, nos habla de esto, del índice cariado perdido obturado. ¿Ven el CPO? Este CPO, recuérdenlo, porque el cariado, el perdido y obturado es lo que avala una investigación científica. Fíjense, nosotros como odontólogos vamos detrás de la enfermedad, medimos enfermedad en vez de diente sano. El CPO es un dato biológico que descontextualiza socialmente la problemática, que tiene una bajísima sensibilidad para detectar diferencias de prevalencia a lo largo del curso de vida de una persona, y los odontólogos terminamos midiendo enfermedad y no salud. Y esta condición de normalidad se asienta en la enfermedad. Y si bien la extracción dentaria restaura la condición de normalidad porque le sacamos el dolor a la persona, representa, o la sustitución también por medios artificiales, representó también un gran avance tecnológico. Luego todo esto se transformó en un ideario de práctica y de concepción de salud. Entonces, lo anormal pasó a ser normal y lo aceptado pasó a ser aceptado por la sociedad y por la profesión. La OIT también nos dice que el ámbito de salud y seguridad laboral es interdisciplinario, que debemos evitar la neutralidad de cada una de las disciplinas y la alienación que nos imprimen los procedimientos del estar disciplinados, porque la realidad aparece toda junta, es ese trabajador
que no le va a poder resolver el problema una sola persona ni una sola disciplina, porque viene integrado, es un ser biopsicosocial. La comisión de medio ambiente, ¿cómo es? La comisión de medio ambiente de trabajo, su principal función es velar por mejores condiciones de trabajo y la implementación de medidas preventivas. No hablamos de esta comisión, no nos habla de la salud bucal. La Organización Mundial de la Salud también habla de que las enfermedades bucodentales comparten causales comunes con las enfermedades crónicas. Diabetes, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la enfermedad respiratoria crónica, pero de la salud bucal no se incorpora a esas enfermedades crónicas. Por supuesto que no tenemos ni ese presupuesto con los que manejan, por lo tanto tampoco tenemos datos epidemiológicos porque muy pocas veces una persona muere por una causa dental. Entonces no somos atractivos epidemiológicamente tampoco, pero sí la falta de elementos dentarios producen humillación, producen un techo para la búsqueda de trabajo, porque ustedes saben que no es lo mismo buscar trabajo con dientes que sin dientes, y también producen muchísimos absentismos. La Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo también nos invita y nos dice que ningún profesional tiene la clave para comprender y resolver los problemas de los riesgos relacionados con el trabajo. Nosotros en forma integral o con equipos de trabajo mejoramos nuestra visión, mejoramos nuestro aprendizaje, las experiencias, el rendimiento, la diversidad, aumentamos las perspectivas de visión. Y esta es la boca de algunos de los trabajadores. No debemos naturalizar esta enfermedad. Les preguntamos también, ¿durante su ejercicio profesional se han presentado trabajadores con compromiso en el área oral y sus estructuras relacionadas? El 70% dijo que sí. Entonces, estamos en problemas. Vamos a empezar con la enfermedad más prevalente del mundo, dicho por la Organización Mundial de la Salud y más diseminada a nivel mundial, es la caries. Las vamos a ver, si bien vamos a ver agentes biológicos, ahora vamos a empezar con ella, porque es una enfermedad que ya es, caries significa o viene de un latinismo, que significa podredumbre. Celso la describe en sus tratados cuando quería describir la podredumbre y la fermentación de los huesos duros. En el siglo XV, cuando se recuperan sus escritos, pasa la palabra a nuestro lenguaje, y fue en el siglo XVII que ya queda caries determinado para la estructura dental. Es una invasión bacteriana provocada por el Streptococcus mutans, que va a provocar ácidos que van a degradar el material inorgánico más duro del cuerpo, está en la boca y es el esmalte dentario. La periodontitis, otra enfermedad muy importante, que es una enfermedad crónica, infecciosa, de naturaleza inflamatoria, que afecta al tejido de sostén, y que ya numerosísimos informes científicos demuestran la asociación entre la enfermedad periodontal con enfermedades sistémicas. Comparten etiopatogenias, factores de riesgo, y debemos tener en cuenta esta bidireccionalidad entre periodontitis y diabetes, entre periodontitis, hipertensión y cardiopatías, enfermedades de Alzheimer, los partos prematuros, el bajo peso al nacer, úlceras gástricas, infecciones orgánicas, cáncer gastrointestinal,
la COVID, que fue impresionante también cómo se afectaron muchísimas bocas por causa de las inflamaciones crónicas. Un gráfico de la Universidad de la UBA, de la Facultad de Odontología, donde nos habla que las enfermedades bucodentales son las enfermedades no transmisibles más comunes y la relación de las periodontitis en relación a los grupos etarios, y fíjense cómo las periodontitis graves están muchísimo más aumentadas entre 40 y 59 años. ¿Qué pasa acá? O ya no hay más dientes y los dientes están haciendo una fuerza excesiva, o ya hay medicación. Entonces, los efectos secundarios de los fármacos impactan en la boca. ¿Por qué? Porque ya tenemos instaladas ahí las enfermedades crónicas. Hay alteración de la saliva, esto provoca pérdidas dentarias realmente lamentables, y esto son cosas que las tenemos que ir sabiendo nosotros cuando hacemos el análisis o cuando hacemos la historia clínica de nuestros trabajadores. ¿Qué medicación toma y qué impacto va a tener eso en saliva? El cáncer bucal también, fíjense en el rango que está, y en América Latina tenemos un porcentaje bastante alto, oscila entre 1 y 10 casos por cada 100.000 habitantes, es relativamente mayor en los hombres, en las personas que fuman, que toman alcohol, y dónde se van a encontrar las lesiones cancerígenas primeras. Van a ser en la parte ventral de la lengua, o sea, en la parte de abajo, donde están las glándulas sublinguales y submaxilares, y en las zonas retromolares, generalmente en las superiores. Las afecciones bucales, entonces, y por mientras, siguen siendo consideradas como un mal inevitable, y la pérdida dentaria como parte natural del envejecimiento. Algunos de nosotros hemos escuchado ya estas frases, ¿no? Es mi mamá, ¿no? Mi abuela, ¿viste? O cada embarazo me costó un diente. Mire, doctora, ese que va ahí me sacó todos estos dientes. No, esto realmente es una cuestión que tenemos que empezar a deconstruir, porque acá hay mucha responsabilidad de los odontólogos, de las políticas públicas, de la información, de los médicos que no sabemos nada de realmente. Y esto es una cuestión de la formación disciplinar que tenemos. Acá les quiero pasar un estudio epidemiológico que hice justamente después de esto, que empecé a ver cuál era nuestra práctica en un centro de atención primaria, qué pasaba con este obrero rural que sigue viviendo en la pobreza, que sigue viviendo postergado en sus ingresos, con desigualdad social, con vulnerabilidad jurídica. Y entonces pude recuperar o pude obtener unos datos en Mendoza, que es bastante complejo, y hice esta valoración. Ustedes saben, como dice Jaime Breil, la epidemiología es la ciencia de la denuncia. A veces uno no quiere ver lo que salta, cómo saltan los números y lo que pasa, pero hay que saber. Mendoza con 401 odontólogos en el año 2017, porque les puedo asegurar que no he conseguido más los datos, casi de 600.000 prestaciones, 100.000 fueron extracciones dentarias. Si nosotros esas 100.000 extracciones las dividimos por 401 odontólogos, nos da 234 extracciones que hemos hecho cada uno en el año. Y si lo dividimos por 32 dientes que tiene una persona, estamos desdentando 7 mendocinos y medio.
Esto nos hace ver y nos convierte en verdaderos amputadores seriales de la boca y no profesionales de la salud. Y esto tiene una incidencia tremenda en nuestra población que termina quedando desvalida y con muy pocas posibilidades relacionándose con la pobreza y el trabajo. Si hacemos la variable sexo-edad, fíjense que asisten muchas más mujeres al centro de salud que varones, pero coincide justamente cuando empiezan a tomar las pastillas anticonceptivas. Y es ahí donde hay un cambio también de la saliva y es ahí donde se empieza a perder parte de las piezas dentarias. Es ahí también que asiste la mujer, porque ya que va al centro de salud se saca la muela, porque le duele, porque está agujereada, porque no quiere que le duela, porque después tiene que ir a cuidar a su abuela. Entonces terminamos desdentando muchas mujeres. Y esto tiene que ver también la imposibilidad de acceder a mejores puestos, a los empleos estereotipados que tenemos, a la pobreza de tiempo también, en la carencia monetaria, en la capacitación para el ocio, para la recreación. Y en esta gran desocupación que tenemos en este 2024, el mayor porcentaje de mujeres, 7 de cada 10 mujeres adolescentes viven en un hogar pobre y ya no pueden acceder al trabajo o a un trabajo pago porque ya tienen su trabajo a tiempo completo en los hogares. Las tareas de cuidado las hacen principalmente las mujeres. Las inserciones laborales están muy relacionadas con el cuidado, salud, educación, trabajo doméstico. Y todas estas desigualdades provocan desdentamientos, provocan precarización y es a partir de un trabajo no remunerado. ¿Y por qué perdemos los elementos dentarios? Y bueno, porque hay una naturalización del desdentamiento. Porque al ser una enfermedad tan diseminada en el mundo, al determinarse qué es una pandemia, no se puede entender si no es a través de la naturalización y de esto, de considerar a la pieza dental como algo que se tiene que perder con la vejez. Es una marcadora de pobreza. La caries es una enfermedad social y hay una gran ceguera académica desde los centros formadores para desentrañar o buscar soluciones para resolver esta problemática. Hay una desorganización por parte del Estado o una negación en este momento para poner o incluir o financiar mejoramientos para estos espacios. Y el modelo médico-odontológico realmente que es ineficaz. Y esto tiene mucho que ver con estos poderes disruptivos del buen vivir y la creación de la crisis como estrategia del miedo, como dispositivo del poder, y donde el capitalismo cambia el trabajo como un valor y lo que dice NEFA es que el trabajo no enferma, sino que lo que enferman son las condiciones sociales, técnicas, organizacionales que van a terminar enfermando al trabajador. La COVID, que todavía no sé si podemos dimensionar lo que nos pasó. Llegó desde los estratos más acomodados, fue a lugares de encierro donde ya estaba precarizada la vida de los trabajadores y se convirtió en una problemática sanitaria. De sanitaria pasó a ser social, económica y política. Lo vemos y lo sentimos ahora. El salario también se ha transformado en una herramienta política que disciplina, sujeta, condiciona, porque ninguno de nosotros queremos perder el trabajo. Entonces, muchos no nos sentimos empoderados como para ejercer
en nuestro trabajo lo que nos gustaría, porque estamos sujetos a un salario. Hay un porcentaje, que no lo tengo acá, de los trabajadores de ustedes en las encuestas, casi un 35% tiene relación de dependencia. Sería muy interesante que empezáramos a ver y a visualizar esta problemática de la boca en los trabajadores que tenemos a cargo. Esto que nos dice el doctor Cohen, que se materializa en un proceso laboral donde predominan los dispositivos informáticos, abstracciones, poco involucramiento con los pares, no nos conocemos, hay altos niveles de sedentarismo que condicionan nuestras prácticas y que quiero que vean esto, porque realmente en nuestro cerebro y en nuestra forma, muchas veces no le damos importancia o socialmente no se le da importancia, pero fíjense la importancia que le da nuestro cerebro o esta porción del cerebro humano, que es la responsable del movimiento, el intercambio de información sensorial y motora. Fíjense la importancia que le da a la boca, a la lengua, a los labios. Este homúnculo de Penfield se encuentra en la corteza cerebral y desde la neurociencia hace muy poco que se está hablando ya de 7 sentidos. Los 5 externos que procesan la información, oído, vista, olfato y gusto, la propiocepción, que en la boca va a tener la capacidad, la propiocepción de medir la fuerza, por ejemplo, la fuerza de la masticación. No es lo mismo masticar un maní que masticar un sanguchito de miga. Entonces, esa presión está hasta en el periodonto. Acá lo tienen el dibujito. En esas fibras periodontales va a provocarse una sensación y una sensibilidad a través de la propiocepción. Y la interocepción, que integra todo, que es el sentido más prioritario porque es lo recibido por nuestro cuerpo, donde acá aparece la subjetividad. Bueno, ¿cuál es la percepción de mi espacio de trabajo? ¿Me tienen en cuenta? ¿Me siento bien? Si yo estoy sin dientes, ¿puedo estar en una reunión? Si estoy con mal aliento, ¿puedo incorporarme a ese equipo de trabajo? Y aparecen los padecimientos del existir en el espacio laboral, ese sufrimiento subjetivo como lo más importante, ocupando el primer puesto, digamos, y aparece entonces y repercute sobre el sistema estomatognático, aparece en el mundo del trabajo el estrés. Que el estrés es un problema sistémico, complejo, donde aparece una estimulación del sistema córtico neuroendocrino postural, provocando el bruxismo, que en todos los espacios laborales, desde los gerenciales hasta los más, hasta los trabajadores temporales o contratados, en todos. El bruxismo viene de brugmos, que significa mordedura, es el rechinamiento involuntario de los dientes, es una parafunción y tiene muchísimo que ver con los riesgos psicosociales, algo que nos cuesta todavía muchísimo incorporar en el ideario de en los riesgos de trabajo. Fíjense acá la cantidad de notas periodísticas que ya hay de la ansiedad y el bruxismo, el estrés y el bruxismo, bueno, la cantidad de la cantidad de población que tiene múltiples dolencias por esto. Y realmente, ¿sirven las placas? ¿Sirven las placas de relajación? Bueno, yo les digo que la placa de relajación lo que nos hace es un atenuante.
¿Por qué? Porque la placa de relajación lo que va a hacer es que no comprima la boca en un solo diente o en 2 o 3 puntos, sino que va a ser una unificación de las fuerzas y la va a desparramar a las cavidades aireadas del cráneo. Por eso es tan importante su uso, que no resuelve el problema, pero sí lo atenúa y mejora muchísimo la calidad de vida del paciente. ¿Por qué? Porque relaja toda la estructura muscular, tendinosa, nerviosa y no rompe los dientes. Articulación temporomandibular. Esta niña que me la han olvidado realmente y necesitamos reivindicarla. Recordemos un poco de la articulación. Recuerdan que esta es la cavidad glenoidea del temporal, conjuntamente con el cóndilo de la mandíbula, que está interpuesto un menisco interarticular, que es el que cruje, que es el que hace el crack cuando se sale de la cavidad glenoidea. Esta articulación realmente es bicondilia, es del tipo de las diartrosis, y provoca o permite diferentes tipos de movimientos, de lateralidad, de protrusión, de retrusión, de apertura, de cierre. La articulación temporomandibular es una guía pasiva para la postura. Y esto ténganlo en cuenta porque Gustavo va a hablar de esto el viernes y es una estructura muy importante en lo que es la postura, y el contacto dentario también permite la estabilidad del diente. O sea, la estabilidad de la articulación temporomandibular. O sea, la falta de elementos dentarios o su mal posicionamiento va a provocar atrofias unilaterales por comer o de un mismo lado o un mal posicionamiento del cráneo, afectando los músculos y provocando entonces falsas artrosis. Y acá empiezan a aparecer los problemas. A mí me han empezado a doler los oídos, empezamos con tinnitus, problemas de la mandíbula, problemas del cuello, de la garganta, de los dientes, de la boca, de los ojos, el dolor, las cefaleas, el dolor del pelo a veces. Y realmente que son productos de estas grandes contracciones de músculos que empiezan a comportarse en forma disfuncional. Fíjense una cosa, si se abre y se cierra la boca 1500 a 2000 veces por día, y lo normal es juntar los dientes entre 10 a 17 minutos en el día con una fuerza puntual de 10 a 35 kilos por diente. Generalmente en la masticación o en la deglución, en el tragar la saliva, nosotros juntamos los dientes. Pero cuando una persona es sometida a estrés, junta los dientes hasta 8 horas con fuerzas puntuales de 70 o 140 kilos. Imagínense esa pobre boca, esa pobre estructura muscular, esos pobres ligamentos. Empieza un lío, la crepitación del menisco, síntomas del paciente que nos empieza a relatar el dolor retroocular, facial, de hombros, de oídos. Los factores que pueden incidir en la ATM, la escoliosis, la cifosis, la respiración bucal, la mordida cruzada, una lengua baja por un respirador bucal, la patología reumática, el bruxismo, el desequilibrio del hioides. ¿Por qué? Porque este huesito, miren la importancia que tiene. El hioides proporciona un punto de apoyo que permite a los huesos temporales y maxilar inferior movilizarse por intermedio de los grupos musculares. Y esta fijación se va a resentir con los faltantes dentarios. Entonces, el hueso hioides
que es un huesito impar, medio, simétrico, ubicado en el adulto entre la tercera y cuarta vértebra cervical, forma parte del complejo hioglosofaringio y, y bueno, es lo que me va a provocar la buena función y el funcionamiento de la lengua, la deglución, la fonación, una mejor respiración. ¿Qué encontramos entonces en las disfunciones temporomandibulares relacionadas con el estrés? Va a depender del tipo de trabajo, de la prisa que tengamos con el trabajo, de la distribución de tareas, de las elevadas cargas psicosociales, la posición estática del cuello, el tiempo de permanencia de sedestación. Todas estas cosas las tenemos que ir viendo porque son factores físicos, ergonómicos, que esto lo deben haber visto cuando vieron la ergonomía, posición de las extremidades, los desplazamientos, las repeticiones. No es lo mismo estar sentado en una silla anatómica que en otra y de la forma en la que está sentado esta otra persona. Y la academia expone el problema, porque fíjense, todos estos datos, todos estos estudios científicos hablan de la disfunción temporomandibular que se asocia positivamente con mayores niveles de estrés ocupacional. Acá también, predominancia en mujeres, el uso del ordenador, síntomas, relación en la duración del dolor y los años de uso del ordenador. Trata conjuntamente los síntomas temporomandibulares y dolor cervical, relacionando ya el cuello con los problemas temporomandibulares. La disfunción temporomandibular asociada con factores psicosociales en el trabajo. Este modelo hegemónico lo niega, porque no tenemos forma de poder demostrar eso, ni tenemos dónde asentarlo. Sintomatologías esencialmente altas. Un problema oclusal como la falta de elementos dentarios o posturas inadecuadas que comprometan o venzan la plasticidad de la articulación temporomandibular va a afectar a la unidad funcional más próxima, más cercana al cráneo, por lo tanto es la cervical, y solo una vez vencida la capacidad de esta, va a solicitar el auxilio al escápulo humeral, y así sucesivamente en forma descendente. Por lo tanto, va a comprometer muchísimo la postura estática y el movimiento de todo el cuerpo. Van a aparecer dolores mamarios, disturbios endocrinos, fiebres inexplicables, vértigos. La insatisfacción laboral es una de las principales causas de disfunción mandibular. Recordemos que la doctora Fátima hablaba de los horarios nocturnos, del aumento del riesgo de desarrollar cáncer de mama, las diabetes, las enfermedades cardíacas, el control de la glucosa también que se desregula. Y acá llegamos de nuevo a esto, a la realidad que nos trae este posgrado. Porque yo cuando me puse a investigar, me encuentro que habían métodos de evaluación para riesgos para el aparato musculoesquelético y resulta que la articulación temporomandibular no me la ve nadie. ¿Qué pasó? Que terminan relacionando o se evalúa el cuello sin tener en cuenta esta articulación que condiciona el cuello o el cuello condiciona la articulación. Esta relación entre la postura de trabajo, los síntomas musculoesqueléticos que terminan no registrando a esta articulación que va a terminar incidiendo en nuestra columna vertebral, en el brazo, en el cuello, en el antebrazo, en la muñeca. Y bueno, acá hay dos estudios muy interesantes de estudiantes de odontología
que la principal causa de ausentismo a clase eran los problemas cervicales. Y este es un estudio que se hizo de médicos y que la principal dolencia que tenían también era del cuello. O sea, acá hay un componente que no se está viendo. Y que las afecciones bucales son enfermedades ocultas y realmente que está a la vista. El no diagnóstico y la falta de evaluación hace que la gente no solo no se enferme, sino que no queda registrado. Entonces, le parece al empleador que gasta menos, pero en realidad gasta menos. Vamos a ver. Las afecciones bucales orales, vamos a decir, porque pueden ser de tejidos blandos, la ATM y las bucales, es un gasto que puede prevenirse. Los 11 primeros días por parte de enfermo del empleado lo paga el empleador. Esto provoca ruptura normal del funcionamiento, de producción, trastornos para cumplir, calidad, tiempo con el cliente. Hay una discapacidad física y psíquica de un individuo. Esto causa un gasto extra porque hay que reemplazarlo o sobrecarga a los demás trabajadores. Esto provoca fatiga. Hay costos y sobrecargas innecesarias que las podemos evitar. El impacto económico mundial por causas dentales, 4,6 del gasto mundial en salud es por causas dentales. O sea que es un problema mundial, no es que solamente pasa en la Argentina, en Rosario, acá en Mendoza, no. Los costos indirectos, pérdida de la productividad, pérdida del presentismo, sobrecarga a los demás trabajadores. Fíjense, el rango está dentro de las 10 causas mundiales más frecuentes. Algunos datos internacionales nos dicen que la Asociación Internacional para la Investigación Dental y la Asociación Americana para la Investigación Dental ya hablan del impacto económico de las enfermedades dentales. Estados Unidos, por cada $1 de prevención, ahorra entre 8 y 50 dólares en el tratamiento. En Argentina no hay datos sobre esta problemática. Y entonces acá, al estar sin regulación el servicio de odontología laboral, aparece esta señora, que es la automedicación. Esta relación entre la automedicación y la imposibilidad de la consulta va a ser proporcional a las horas del trabajo que tengan. El gran problema es el acceso, pero sobre todo de la localización del servicio, la disponibilidad, hay un gasto de bolsillo, horas no trabajadas que son horas no cobradas, está en juego las gratificaciones a final de año, queda sujeto a aplicación de sanciones la persona que falta, y entonces esto en Mendoza, y ahora también parece que Rosario la está peleando, esto del ítem aula, que nosotros ya lo tenemos instalado y hemos sido la alumna ejemplar en la Argentina, aumenta la posibilidad de asistir y esto aumenta la automedicación. Entonces, disponibilidad de recursos económicos para el acceso, difícil acceso a los servicios, tanto públicos como privados, la disponibilidad del servicio asistencial, porque una de las causales que me decían los trabajadores que no podían ir a su obra social es que dice, mire, cuando yo tengo la orden de consulta y voy al dentista, que era el día jueves a la tarde, llego y ya está lleno y no me quiere atender. Entonces, hay una dificultad para el acceso. La disponibilidad del servicio, la localización, entonces la accesibilidad a los servicios de salud debe ser concebida como parte de la efectivización de los derechos sociales. Porque cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando de la accesibilidad geográfica, económica, administrativa, cultural, simbólica. Entonces acá pasa que hay una odontología para muy pocos y un programa médico obligatorio muy básico y para muchos. Y esta automedicación, Masili, que es
un profesor que lo vamos a tener en el seminario final, que realmente es docente de la Universidad de Sao Paulo, ha sido el que ha escrito varios libros que les mostré anteriormente. Él habla de que la morbilidad bucal es el segundo problema de salud de la clase trabajadora y el tercer motivo de consulta, que el 75% se automedica, tiene libre acceso al medicamento, que los periodos de latencia por afecciones bucales a veces son hasta 6 meses. Ustedes imagínense 6 meses tomando antiinflamatorios, que la franja etaria está entre los 17 y 44 años, más de 40 horas semanales, y entonces esto va a terminar en futuras patologías digestivas, cardíacas, circulatorias, posturales, parto prematuro, bajo peso al nacer, adicción a los fármacos. Y entonces, acá recién va a aparecer el médico laboral. Va a aparecer porque va a encontrar estas disfunciones digestivas, cardíacas, circulatorias. Y entonces va a trabajar sobre la consecuencia y no sobre la real causa, que es la falta o el dolor dentario o la falta de los elementos. Un estudio, automedicación como cultura universitaria, y me encantó realmente este título, porque tanto los médicos como los odontólogos somos especialistas para darnos pastillas. Entonces, la prevalencia fue encontrada en un 88,31 de los profesionales de la salud, estamos hablando. La mayor cantidad fueron antiinflamatorios, que se automedica por diferentes causas, pero decían que principalmente era la dentaria. Un estudio local realizado en estudiantes universitarios de la Facultad de Cuenca mostró que el 84% ya de los estudiantes se automedicaban. Entonces acá hay que tener muchísimo cuidado con el conocimiento adecuado sobre los riesgos, la dosificación correcta del medicamento, la necesidad de empezar a educar y de que empecemos a borrar estas barreras disciplinares que nos han hecho tan nulos en cada una de las especializaciones que tenemos. Antiinflamatorios y el dolor dental. Bueno, nefritis intersticial, una de las lesiones principales por el consumo excesivo. También la hemorragia digestiva, que generalmente es alta, atribuible al ácido acetil salicílico, y esta nueva sintomatología que ha aparecido, que es el SIBO. El SIBO es ¿cómo era que se llamaba? Es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Es por el uso irracional del omeprazol, porque como tengo gastritis, tomo omeprazol, y como tomo omeprazol, entonces todos esos protectores gástricos quedan disminuidos y pasa toda la acidez al intestino delgado y puede dañar el revestimiento del estómago, y todo esto va a tener, por supuesto, muchísima incidencia en el reflujo de la boca, con altísima acidez, mal aliento, lengua vellosa, muchos efectos. Los efectos secundarios en la boca, antihistamínicos, una sequedad de boca muy marcada. Adrenérgicos y anticolinérgicos, también disminución del flujo salival, alteraciones de la saliva. Los corticoides producen irritación de garganta, disfonía, sequedad de la boca. Recuerden que el azúcar, que es el componente mayoritario de las pastillas antiácidas, de los jarabes, de las gotas, tanto antibióticos como antiinflamatorios y expectorantes, la cariogenicidad de estos medicamentos van a incidir en
en la boca, también provocando caries. El ausentismo, un término utilizado para indicar ausencia o no concurrencia del espacio laboral, que puede ser o la pérdida completa del día laboral o un ausentismo de cuerpo presente, que ya una noche de insomnio por dolor o producto de un efecto secundario por una medicación imprudente nos puede dar un accidente laboral. Las afecciones bucales también pueden causar la muerte dentro del espacio laboral. Fíjense acá, alertó la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México, ya alertó sobre el incremento de muertes por infección laboral, por infección bucal. Un camionero, 4 días que ingresó al hospital tras ir al dentista, muere por una infección dentaria. En el deporte, esto se ve también, personas o jugadores que cuestan millones y que por una infección bucal este muchacho de 30 años muere. Fíjense los deportes en el Barça, más de 2 caries activas y un mal cuidado generalizado de los dientes. Estas personas que cuestan mucho dinero. Otros equipos de fútbol, Inglaterra y Gales, se encontraron, hicieron el análisis, el 77% con gingivitis, periodontitis irreversible, 4 de 10 sufrían caries activas en el momento del examen y erosiones dentales, que ya las vamos a ver. De Michelis pidió a los juveniles de River que vayan al dentista, y esto realmente a mí me sorprendió. Digo, qué lindo que entre este imaginario adentro del deporte, porque va a ser movilizante. Bueno, ya no sé si ya se fue de Michelis o qué, pero realmente me sorprendió y me encantó. Y esto es producto Hace rato lo echaron al pobre. Bueno, lo siento, pero me sorprendió gratamente que un director técnico dijera eso, porque ustedes acuérdense que los procesos inflamatorios provocan estos procesos inflamatorios crónicos, como son las periodontitis en la boca, pueden provocar problemas musculares porque esto está circulando por todo el cuerpo. Y acá, en las Olimpiadas del 2013, fíjense, el 55% de los olímpicos presentaba caries, el 45% erosión dental, el 76% gingivitis, el 15% periodontitis, y el 18% había dicho que realmente habían alterado su entrenamiento y rendimiento deportivo. Entonces, con estos cuadros clínicos se presentan los trabajadores al espacio laboral. La precariedad de un empleo considerada desde todas sus variables, desde lo temporal, desde los contenidos del trabajo, desde las condiciones contractuales, agregado al contacto de agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, los psicológicos, van a desencadenar afecciones bucales. Y acá otra pregunta que les hicimos: ¿se habían analizado en su espacio de trabajo las condiciones y medio ambiente que pudieran incidir sobre la salud bucal de los trabajadores? Miren esto, 85% contestó que no. Entonces las vamos a ver ahora. Condiciones y medio ambientes de trabajo, que son aquellas características del trabajo que pueden tener una influencia significativa en la generación del riesgo para la salud y seguridad del trabajador. Vamos a ver instalaciones que van a tener alta incumbencia en el trabajo o que van a estar vinculados con los accidentes de trabajo, elementos, productos, equipos. Los agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales son elementos peligrosos que se transforman en procesos peligrosos cuando los trabajadores lo incorporan a su actividad normal. El proceso de trabajo. Vamos a ver el proceso de trabajo en su conjunto como parte de una construcción teórica apoyada en la observación y el análisis del proceso de trabajo.
y dejar de lado ya los factores de riesgo. Esto nos lo dice Oscar Betancourt también, que me parece hermoso, este acompañamiento, la observación y el análisis. La ergonomía, donde vamos a hacer un estudio realmente específico de todo el mobiliario con relación con la postura del trabajo. Todas estas condiciones tienen impacto en la salud bucal. Y recordemos que por su anatomía, por la ubicación, la cavidad oral está en permanente contacto con el medio ambiente y esto permite que sea una cavidad para la absorción, para la retención, para la excreción de muchas sustancias tóxicas. Y durante la actividad laboral se utilizan elementos, se utilizan sustancias, herramientas en este proceso productivo y que se van a volver un riesgo para la salud dependiendo de la naturaleza, de la concentración y de la frecuencia. Entonces vamos a ver diferentes agentes. ¿Qué pasa con los agentes físicos, con los agentes químicos, los biológicos que hemos estado viendo y los psicológicos que vimos parte con el bruxismo? Los agentes físicos, temperatura, ventilación, mala iluminación, o sea, el término agente físico se utiliza habitualmente para describir distintas formas de energía que tienen la capacidad de causar daño en la salud y seguridad de los trabajadores y va a depender justamente de la intensidad, de la frecuencia, cantidad, calidad, para provocar o una enfermedad leve o una lesión profunda que implique un compromiso de la funcionalidad. Algunos agentes como ruidos, vibraciones, radiaciones, presiones, temperaturas extremas, radiaciones electromagnéticas, radiaciones ópticas, bueno, son algunos agentes físicos que pueden causar daño. Estuvimos en el año 2019 junto al doctor Cohen y un grupo de estudiantes, estuvimos haciendo un estudio de investigación en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Cuyo, y donde pudimos ver la visibilizamos la gran exposición a los que estaban expuestos, que tenían los músicos. Pero los músicos o los artistas que no solamente que tocaban la trompeta ni que trabajaban con los labios, sino que había muchísimo riesgo psicológico porque estaban muchas horas de ensayo, mucha autoexigencia personal, caries, enfermedades periodontales, trastornos de la articulación temporomandibular, afecciones dermatológicas. Bueno, vimos bastante. Este es un estudio que quedó en la Escuela de Música y que realmente me impactó mucho que en el último Congreso de Medicina del Trabajo, el doctor Lucio Massi, que va a estar con nosotros en el seminario internacional que vamos a hacer el jueves próximo, no este, sino el próximo, él es otorrinolaringólogo, el 3, es otorrinolaringólogo y encontró la interrelación que había entre, va a explicar, entre la articulación temporomandibular y los músicos que tocan instrumentos de viento. Una de las cosas que le quiero decir también que es muy interesante es la barodontalgia. Los trabajadores que trabajan en aeronaves o buzos, por las diferencias de presiones, muchas veces sufren dolores dentarios o nos habrá pasado a alguno de nosotros, que hemos subido al avión, que se presuriza, sale y empieza el dolor dental. Eso es provocado por la alteración de las presiones, donde se provoca generalmente en dientes que tienen alguna filtración o una mala restauración o hay un proceso carioso que compromete a la pulpa. Otra de las cuestiones es la interposición de elementos, que esto provoca un desgaste sobre la superficie dentaria también, como el caso de las costureras o de los tapiceros.
Y vean este trabajador cómo tiene protección en las manos, en la cabeza, en los anteojos, pero fíjense cómo tiene un clavo sosteniendo en la boca. Además de un agente biológico, tiene el agente físico que provoca alteraciones en los dientes y un agente biológico, pues vaya a saber a dónde ha estado ese clavo. Y no solamente los dientes tienen el efecto de los agentes físicos, sino lo que generalmente vemos, que son las más comunes, son las radiaciones solares y sus efectos. Esto que aparece acá es la queilitis actínica, que muchas veces, pero muchas veces puede desencadenar un cáncer oral. Se minimizan estas lesiones, se saca la cascarita, se le indican corticoides, que ya va a pasar, y esto realmente hay que darle mucho valor cuando los trabajadores están expuestos. Los agentes químicos. De agentes químicos podemos decir, o sea, se pueden clasificar en primarios o en subproductos. Los primarios van a ser aquellos que se trabajan con ellos, que se manipulan, que pueden, u otros que pueden resultar como un subproducto, provocando vapores ácidos que desencadenan caries, pueden desencadenar abrasiones dentales, erosiones, descalcificación. Fíjense los vapores ácidos en los trabajadores en las refinerías, los lijadores, trabajadores expuestos a las radiaciones ultravioletas también, cómo van a dejar estos labios, los polvos de azúcares en los panaderos, en los confiteros, que van a provocar la caries, o en los hidrocarburos, que muchas veces aparecen los carcinomas. Otros agentes químicos, como por ejemplo el arsénico en la industria química, en las tintorerías, en los elementos de refrigeración, o el fósforo, los elementos organofosforados que los encontramos principalmente en los plaguicidas, en los herbicidas, y que van a provocar como signo patognomónico la salivación abundante. Y el efecto es provocado porque se inhibe la acetilcolinesterasa, que inhibe a la acetilcolina, y la secreción de la saliva queda como libre, como liberada. ¿Por qué? Porque hay también se frena la estimulación parasimpática. Entonces, esto es muy característico de las personas que manipulan el fósforo, pero también aparece la osteomielitis. Y acá hay que tener mucho cuidado con los antirresortivos también, que pueden provocar necrosis. Enseguida lo vamos a ver. El mercurio, el plomo, este ribete de Barton, es muy característico en las personas que manipulan las baterías o diferentes tintas. ¿Por qué? Porque los sulfuros del metabolismo bacteriano se une a ese plomo volatilizado y forma este ribete tan característico. El flúor también, que puede provocar esta erosión tremenda, cuando hablábamos recién de las erosiones del esmalte y de la dentina, que se destruye debido al ataque químico y puede llegar muchas veces a la pulpa dental. Esto es sumamente doloroso porque provoca muchísima sensibilidad, pero ¿qué pasa? También puede haber invasión bacteriana, por lo tanto esto me va a provocar un proceso o un absceso, y la principal causa son los vapores ácidos que pueden haber en la fabricación de cerámicas o las de vidrio, la elaboración de los utensilios de cocina, que hay que tenerlos en cuenta. Hay agentes físicos y agentes químicos en un mismo trabajador. La actividad laboral desempeñada por los técnicos o los mecánicos dentales o sopladores de vidrio no siempre es considerada, no es considerado un personal de riesgo. Recordemos que la silicosis pulmonar se incluye dentro de las neumoconiosis. Esto es la inhalación de partículas inorgánicas de polvo de sílice
que está presente en múltiples procesos productivos. Fíjense, todas estas personas están sin ninguna protección bucal. Y esto me va a provocar grandes problemáticas como esto, ¿no? Como el desgaste, como la erosión, la inhalación, los problemas inflamatorios de la encía. Fijémonos en el zapatero o en este expendedor de nafta, que son elementos de baja viscosidad, de fácil inhalación, de fácil evaporación. Entonces se van a encontrar problemas en las vías inhalatorias, dérmicas, irritación ocular, hay pérdida del apetito, mal sabor en la boca, son tóxicos para el hígado. Y estas lesiones, que son ya de tejidos blandos, porque no solamente sobre los dientes, sino sobre los tejidos blandos, son desórdenes potencialmente malignos, muy riesgosos, porque son zonas del epitelio adelgazado que permiten el ingreso de sustancias tóxicas y que muchas veces están en el proceso laboral. Bueno, acá nuevamente el ribete de Barton, vapores líquidos y ácidos, la agresión por los agentes químicos que causan la erosión, producto de la volatilización. Fíjense cómo salta y se desgasta esa faceta tremendamente, y que se da en las baterías, en los que trabajan con las baterías de plomo, fundiciones, en los nadadores con el cloro, que también se provoca ese desgaste porque están inmersos en forma permanente. Entonces, agentes químicos: cobre, vanadio, cromo, hierro, mercurio, níquel, la plata, el plomo, el bismuto, me van a provocar pigmentaciones, sangrado periodontal, movilidad dentaria, ardor bucal, cialorrea, osteomielitis. El arsénico, que produce una inflamación generalizada de la mucosa oral, pero también produce la disqueratosis lenticular o la enfermedad de Bowen. Y esta es una enfermedad que, si bien se expresa en la piel, tiene su correlato en la mucosa bucal, con una displasia epitelial muy severa que puede degenerar a un carcinoma, y que, si el diagnóstico no se da a tiempo, degenera a un espinocelular, un carcinoma espinocelular, que es uno de los carcinomas más severos y de peor pronóstico que encontramos a nivel de la cavidad bucal. El cloro y el fósforo pueden provocar descalcificación dentaria, y el fósforo es el único agente que obliga a una empresa a la evaluación. Van a estar los plaguicidas y los herbicidas. Bueno, la osteonecrosis, esto quería decirles. Fíjense, encontré esta radiografía tan interesante en donde se ha perdido casi el hueso mandibular en toda su base. Fíjense la operación que se ha hecho, donde acá se ve la apófisis coronoide, el cóndilo de la mandíbula, la mitad, y esto es provocada por una osteonecrosis. Y acá lo que tenemos que ver es que tenemos que tomar, cuando se toman los antirresortivos, que son para los protectores para la medicación indicada para cánceres de próstata, cáncer de mama, la osteoporosis. ¿Por qué? Porque evitan la pérdida de calcio. Se contrapone con la manipulación de los elementos organofosforados o con el fósforo. Recuerden que decíamos que el fósforo directamente va al hueso. Por lo tanto, es muy importante tener claro en la historia clínica, si el individuo tiene que hacerse una extracción dentaria y se está tomando antirresortivos, tener cuidado o que dé aviso a su odontólogo. En el libro de toxicología del doctor Albiano, vemos acá un capítulo exclusivo del fósforo, donde recomienda el control periódico odontológico.
y que por el alto grado de toxicidad que provoca en los trabajadores. Fíjense, esta gente que está fumigando sin ninguna protección, habla de salivación abundante, de tumefacción, de supuración gingival, y habla también de hacer bianualmente una radiografía de maxilar inferior. Acá hay un estudio de la pérdida también de la erosión y de la alta relación que tiene entre los componentes físicos, los componentes químicos y el riesgo ocupacional. Este cuadradito en rojo que es un estudio que se hizo en Uruguay sobre la silicosis en los trabajadores dentales, que la determina como una ocupación de riesgo. Otro trabajo es de casi 180 trabajadores, el 63% evidenció pérdida de los tejidos duros del diente, y acá 42 fábricas que se hicieron un estudio de casi 951 personas, que manipulaban 5 tipos de ácidos y están fuertemente asociadas con una erosión severa de los dientes. O sea que los agentes pueden afectar tejidos duros con pigmentaciones, pérdida de sustancias, caries, osteomielitis, necrosis ósea, o tejidos blandos, como lesiones mucosas, periodonciopatías, hemorragia gingival, pérdida del gusto, cáncer oral. Fíjense esas bocas. Y además de la caries y de la enfermedad periodontal causadas por bacterias, vamos a ver ahora los agentes biológicos. Veamos cómo estos trabajadores que están sin protección, que están fumigando, están afectados por los factores físicos por el sol, los factores químicos, los factores posturales. Y en la Argentina, sepan que el uso de agroquímicos para la producción agrícola ya se ha incrementado casi un 500%, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, y que hay un estudio muy reciente que los que fumigan, el 84% del personal que fumiga presenta dolor de cabeza, vómitos, visión borrosa. Ese líquido entra por nariz, entra por la piel y por boca, provocando muchísima irritación, pero lo más importante es que está provocando alteraciones fetales. ¿Por qué? Porque está alterando ya la calidad del seno. Bueno, dentro de las afecciones biológicas, quiero hablarle de dos lesiones o de dos enfermedades muy características que afectan a la salud oral, como son la histoplasmosis y la blastomicosis. La histoplasmosis es esa enfermedad que se da generalmente en las personas que limpian los techos y que, o que limpian los tanques, porque se da es contaminante de la materia fecal de los murciélagos o de las palomas, y esta histoplasmosis lo que provoca es una inflamación tremenda de las encías. Fíjense el paladar, la lengua, y son muy dolorosas y bueno, y bien características. Y con respecto a la blastomicosis, esta es una enfermedad muy endémica del norte de nuestro país, en los cafetales, en los yerbatales, y que muchas veces el trabajador pierde, por su afectación, pierde casi en forma natural la pieza. Ahí está tan afectada las encías y la estructura, la mucosa, que afecta al hueso, y los elementos dentarios se caen casi solos. Y la característica de la blastomicosis también es que a veces la inflamación del labio es tan grande que da la formita como de un tapir.
Otras lesiones, herpes, sífilis, tuberculosis, HPV, todo esto está en la boca, todo esto, y muchas veces no lo vemos. Específicamente el HPV, su manifestación en la vía oral va a ser el desencadenante de los cánceres orofaringios. Imagínense a este trabajador que tiene esta lesión debajo de la lengua y que está expuesto a agentes de diversas índoles y no ha sido diagnosticado. Tenemos un cáncer oral seguro. Esto ya lo explicó tremendamente bien la doctora Fátima, que fue muy contundente en su clase de cáncer ocupacional. Todos estos componentes están en contacto en forma directa con la boca y hay muy pocos estudios que determinen este poder sobre el tejido bucal. Los agrotóxicos. El cáncer es la segunda muerte, la segunda causa de muerte en la ciudad de Santa Fe, y estudios han demostrado que el 70% de estas patologías son de origen ocupacional. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Se ha encontrado en estudios de mediano plazo que en ratas el glifosato produce microlesiones en las glándulas salivales y en todo el espectro de las dosis analizadas, no con mucha concentración, no, en pequeñas dosis. El cáncer oral puede tener es prevenible teniendo una detección precoz. Los cancerígenos, ya sea manipulación, contacto, respiración, proximidad, la posibilidad de contraerlo aumenta según estos causales, pero tiene un periodo de latencia muy grande que hace necesario tener una historia clínica detallada del paciente. Recordemos que 500 nuevos productos por año entran a la Argentina para paliar las resistencias de las diferentes plagas, y el cáncer oral no es reconocido como enfermedad profesional. Y entonces le preguntamos también, ¿puede hacer una valoración y determinar el porcentaje de incapacidad que provocan las lesiones de esta índole? Y el 80% de ustedes contestó que no. Vamos a tratar, cuando demos odontología legal, poder darle algunas herramientas para que lo puedan hacer, pero el que está capacitado para hacer este tipo de determinación de incapacidad es el odontólogo. Bueno, entonces no se realizan exámenes orales ni para la detección de caries, que era la enfermedad más prevalente a nivel mundial, que también es una de las causales de automedicación, que también es causal de ausentismo. No se realizan exámenes orales ni para mitigar la enfermedad periodontal con todos los riesgos sistémicos y la bidireccionalidad que tiene. No se realizan ni para los cancerígenos. Observen la cantidad de sustancias que exponen a la boca, y este inicio de cáncer que hablábamos recién del trígono retromolar, el cáncer de lengua, que van atacando en forma permanente al sistema estomatognático. Y en otra parte del libro de Albiano nos habla de sustancias nocivas para el esmalte y las estructuras de los dientes. Entonces nos habla que hay sustancias como ácidos minerales, azúcares y harinas, polvos abrasivos, y que el examen periódico se haga anualmente, y un examen clínico que sugiere la dermatológica. La odontológica no está. Y porque, ¿qué producen los aerosoles ácidos? Van a producir desgaste dentario en los incisivos y caninos, en los azúcares y las harinas producen caries de cuello,
polvos abrasivos, desgaste de los bordes libres de los caninos. Y dice en su vigilancia biológica que no existen parámetros biológicos medibles. Y quiero decirles una cosa, fíjense acá en esta foto, que es un ingenio azucarero, el polvo en suspensión que hay, esta persona que está manipulando el chocolate no tiene ninguna protección, esta mujer que tiene su casco, sus guantes especiales, un chaleco, anteojos, la boca de nadie. Bueno, existen marcadores biológicos que detectan parámetros biológicos medibles en la boca. Son el epitelio oral y la saliva. Estas pruebas permiten una recolección sencilla, económica, fácil de transportar, es un método no cruento, de alto poder determinante para drogas, metales pesados, enfermedades metabólicas, toxicidad, proteínas, hormonas. Sirve de mucho control para la detección de los efectos genotóxicos y citotóxicos que están presentes en la saliva. Ambas reflejan afecciones subclínicas, o sea que las podemos detectar antes de que aparezcan en boca. Se detectan rápidamente las toxicidades y son marcadores muy importantes, y las dos pruebas que se hacen pueden ser una cialometría, que es una prueba que evalúa la cantidad y calidad del flujo salival, por ejemplo, en el caso de los plaguicidas, como habíamos hablado, o el examen del raspado de las células de la mucosa, que es como si se hace como un Papa Nicolau, y que se observan en el microscopio las alteraciones que tienen los núcleos de las células, y entonces evitamos y prevenimos un mal mayor. Entonces, la solución, ¿cuál va a ser? La prevención. Así que, bueno, ahí les voy a dejar mi teléfono, les voy a dejar mi mail por cualquier cosa que ustedes necesiten y que tengan alguna duda. Por favor, no duden en consultarlo. Pero debemos hacer una historia clínica completa, debemos hacer una recolección de datos epidemiológicos, debemos hacer la detección en los espacios de trabajo. No vale que el trabajador vaya a un consultorio de un odontólogo amigo, porque no tiene idea primero el odontólogo, y no le va a saber hacer la historia clínica a esa persona. Entonces, no podemos mandarlo con una simple derivación a un odontólogo específico sin conocimiento sobre esta problemática. La Comisión de Medio Ambiente de Trabajo nos sugiere un médico especialista en medicina laboral, un especialista en higiene y seguridad, un representante de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y también se puede llegar a convocar a otros especialistas cuando la situación lo requiera. Quiero dejarles hoy esta idea de la necesidad de que el odontólogo esté trabajando par a par con los médicos del trabajo o con los técnicos en higiene y seguridad. Y por último, quiero decirles que la falta de salud es de tal impacto físico y psicológico en una persona que provoca la capacidad, la incapacidad para comunicarse, altera sus relaciones, provoca gran estrés y una real disminución de la capacidad laboral. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad como especialistas en salud laboral, donde debemos evaluar nuestra razón de ser, interpelar nuestra práctica en forma permanente. ¿Qué estoy haciendo? Y una y otra vez con un compromiso, con acciones concretas que mejoren las condiciones laborales de nuestra población acá. Bueno, muchísimas gracias por los que se quedaron y si están ahí aún. Gracias, gracias Estela, sí. Está la ¿Alguna mayoría de los que pregunta?
están la mayoría de los que empezaron, lo cual es sumamente claro en cuanto a la evaluación de la clase. Me gustaría que comentaras cómo sigue el calendario, ¿cierto? Perfecto. El día 2 de octubre, es decir, la semana próxima hay un paro nacional muy importante en defensa del financiamiento de las universidades y en contra del veto de la ley que aprobó tanto Cámara de Diputados como senadores y que el presidente se apresta a vetar. Hay un paro de docentes, no docentes y estudiantil de todas las universidades del país. Y el día 2 de octubre es el paro y la gran marcha nacional, por lo que hemos resuelto con Estela y el grupo de la carrera, que bueno, ese día lamentablemente no vamos a dar clase, nos vamos a Sí. adherir al paro, a la marcha, y esa clase la estamos programando para el día viernes. Viernes. Ujú, No sé 18:30. si ya te confirmó Estela el Sí, profesor Goñi. sí, ya me Perfecto. confirmó el doctor Gon, así que el día viernes a las 18:30 en vez del día miércoles. Entonces, O el sea, diagrama sería el, mañana. el día de mañana, que nos va a acompañar el doctor John Harold Estrada. Él es odontólogo y forma parte también de la red latinoamericana de odontología y salud colectiva. Nos va a estar hablando sobre las inequidades en salud oral y su relación con la clase social y ocupación laboral. Y después vamos a tener una segunda parte donde vamos a hablar de la odontología, quienes inciden en nuestra formación, y vamos a buscar algunas soluciones a este problema, porque hoy les he traído muchos problemas, pero bueno, también tenemos algunas soluciones y quiero darles un poquito de esperanza, y yo también las quiero tener. El tercer módulo, entonces, que en vez del tercero sería el día jueves, va a ser el seminario internacional Jueves el, 3 de octubre. el jueves 3 de octubre, entonces, porque el día 2 no vamos a dictar la clase. El jueves 3 de octubre vamos a tener el seminario internacional, que ahí vamos a tener a 3 docentes impresionantes, que una es Consuelo Chapela, que ella es docente, directora de la Cátedra de Promoción de la Salud, ella es médica, y vamos a estar hablando entre todos sobre la salud en los espacios de trabajo, una mirada desde la interdisciplina. Después estará el doctor Lucio Masi, que forma parte del INAIL, que es el Instituto Nacional per le Assicurazioni contra el Infortunio del Lavoro. Así que Italiano. es italiano, Chabela es mexicana. bueno, sí. Y el doctor Masili de la Universidad Nacional de la Universidad de Sao Paulo, que es el docente y director de la Cátedra de Odontología Laboral y autor de tantos libros en los que me he capacitado. Así que bueno, quisiera, si tienen alguna pregunta, si quieren que charlemos un ratito, si ya están medio cansadones, pero bueno, quisiera que tengan lo que necesiten, realmente que cuenten conmigo, porque a mí este posgrado me ha dado una gran posibilidad de empezar con esta problemática, empezar a visibilizarla, y fue a partir de este posgrado también que me pude conectar
con la gente de la Universidad Nacional de Cuyo, miren qué loco, y ellos también han aceptado la propuesta de la odontología laboral dentro del de la del carrera de espacio, medicina del trabajo. dentro de la carrera de la medicina del trabajo, así que también estoy como docente ahí. Así que, bueno, cualquier inquietud, lo que empiecen y lo que vean, por favor, empiecen a ver las bocas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Si ¿Alguna hay alguna opinión? pregunta, me encantaría. Y si no, nos vemos mañana. ¡Ah! Una manito, Mariana. No. A ver. ¿No? ¿Alguna Muy claro, pregunta? Estela, muchas gracias. Muy buena la clase. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. No Florencia, es una pregunta, simplemente que en el transcurso de la clase, es un comentario generalizado, en el transcurso de la clase me di cuenta de, por lo menos en lo personal, no trabajo mucho en lo laboral, pero de la relación que tiene la salud bucal con muchas otras ramas que en realidad nunca había tenido en cuenta, que es como para hacer un poco de autocrítica también, que no estaba en el radar, por lo menos para mí. Y bueno, nada, le agradezco la clase, estuvo muy interesante. Bueno, justamente es esto, ¿no? Lo que dije al principio, nos hemos formado de una medicina para una persona sin boca y una odontología para una boca sin persona. Los odontólogos nos hemos encerrado en la boca, entonces no tenemos idea de lo que pasa afuera de nuestras construcciones y nuestros grandes avances tecnológicos que muchas veces no son tales. Creamos más problemas, créanme, que soluciones. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, más comentarios, nos volvemos a ver mañana. Que tengan ustedes allá una buena cena y un buen descanso, y yo acá un casi buen desayuno. Les mando un abrazo a todas y a todos. Nos volvemos a encontrar mañana. Chau, Buenas chau. noches. Chau, chau. hasta mañana. Chau, chau. Buenas Chao, noches. gracias. Hasta mañana. Miriam, entonces, ¿nos quedamos un ratito o no? Avísenme si quedan porque si termino de grabar. Ah, no, No, podés terminalo. cortar la grabación. Sí, Podés claro.